Bueno, inicio otra vez. Les decía que les mostraba el documento de fundamentos de programación que les pasé el día de ayer. Este curso online que hicimos está en una plataforma online, pero está desactivado en este momento. ¿Sí? Yo ya revisé el día de ayer. Entonces igual les pasé el material y este material que les estoy mostrando corresponde a la primera parte del curso de fundamentos de programación. En la página 26 ustedes tienen una figura, la figura 5, en donde están los símbolos con los que se representan las estructuras de control que estamos viendo en el curso, ¿no? Les decía que lo más importante aquí es entender que el flujo de un programa gráficamente se indica con flechas, ¿no? Lo que indica en qué dirección va la ejecución de un programa. Otra cosa importante también es esta figura del rombo, que es una figura de decisión. Básicamente es para hacer preguntas, ¿no? Es como cuando nosotros decimos si una variable es igual a algún valor, ¿sí? Y el proceso, que es el rectángulo, que básicamente es un comando cualquiera que nosotros les damos a Python en este caso específico. Ya, estas tres cosas son necesarias por ahora. Entonces vamos para entender lo que habíamos visto en el curso, ¿no? Era la estructura if, ¿sí? Fíjense entonces, el flujo del programa viene en esta dirección y hay una condición. Básicamente es el if, ¿no? Cuando nosotros escribimos if, sería esto. Por ejemplo, aquí 10 es mayor a 5. Hay una respuesta, ya sea true o false. En el caso de que sea true, fíjense que el flujo del programa va, en este caso, por la izquierda y se ejecuta un grupo o un bloque de comandos, de sentencias. ¿Ya? Entonces ese bloque de sentencias sería, por ejemplo, aquí este bloque. ¿Ya? Una vez que se ejecute ese bloque de sentencias, se sigue con el flujo normal. Y fíjense, ya sea que la condición sea verdadera o falsa, se ejecuta un grupo de sentencias o no se ejecuta nada. Después se termina todo este bloque o el if en sí y se continúa con el flujo normal del programa. Aquí, por ejemplo, en esta flecha al final es como si yo hubiera puesto este print fin del programa. Fíjense, todo esto es el if, pero independientemente de lo que se ejecute en el if, ya sea que sea true o false, como les digo, fin del programa siempre se ejecuta. Gráficamente estaría por acá, ¿no? Una vez que se termina la condición esta. Asimismo, hemos visto la estructura if-else y es gráficamente de esta manera, ¿no? Viene el flujo en esta dirección, hay una condición y si es que la condición me da como resultado true, se ejecuta un grupo de sentencias, un bloque de sentencias. Si me da false, se ejecuta otro grupo de sentencias. Ya sea que se ejecute un grupo de sentencias u otro, luego de que se ejecute ese grupo o ese bloque, se sigue con el flujo normal del programa. Y ahí habíamos visto un ejemplo simple, ¿no? Tenemos if x es igual a 5, si es que es verdad, es decir, va por acá, se ejecuta print sí. Si es que es false, va por acá y dice sentencias 2, que en este caso sería print no. ¿Sí? Si ustedes quieren aquí, permítanme poner print fin del programa, que significa que esta sentencia, print fin del programa, está fuera de la estructura de la estructura if-else, ¿no? Es decir, estaría gráficamente por aquí, ¿sí? Fin del programa. ¿Qué quiere decir? Que ya sea que se ejecute este bloque o este bloque, después siempre se va a ejecutar fin del programa o se va a imprimir en pantalla fin del programa. Ya. Habíamos visto también la sentencia elif. Elif por lo general se utiliza cuando uno se quiere escoger entre varias opciones, ¿sí? Entonces, en vez de anidar varias veces de una manera tediosa, digamos, o difícil de entender después, con varios ifs y else, se tiene el if, ¿no? Gráficamente se podría representar de esta manera. Tenemos la sentencia primera if y decimos una condición, ¿no? En el caso de que esa condición me devuelva true, se ejecuta un bloque de sentencias, ¿sí? Luego de que se ejecute el bloque de sentencias, se termina la ejecución de este elif, ¿sí? De toda la estructura. En el caso de que esa condición haya dado false, ¿sí? En el elif se pone la siguiente condición. Si es que es true, asimismo se tiene otro bloque de sentencias. Una vez que ese bloque de sentencias se ejecuta, se termina toda la estructura de control elif. ¿Está bien? Si en este caso era false, nuevamente tenemos un elif y preguntamos enseguida. Y de esa manera ustedes pueden hacer varias preguntas o seleccionar una opción entre muchas, ¿no? Para eso sobre todo se utiliza elif. En otros lenguajes de programación hay otras estructuras de control, ¿sí?
En Python no se han complicado, han utilizado la misma estructura if, ¿no? Solamente que agregan a más de el else un el if. ¿Está bien? Ya habíamos visto eso y gráficamente se podría representar de esa manera. Bueno, hemos visto la lógica booleana, el AND, el OR y el NOT. La precedencia de operadores. He añadido aquí a esta tablita que les había mostrado antes. ¿Sí? Ya les voy a pasar este archivo después. Ahora sí, continuemos con el bucle while. ¿Sí? Entonces, para eso, veamos lo que el ejercicio que un compañero o una compañera, no recuerdo, había escrito, ¿no? Y decía, ¿cómo puedo revisar que si se cumple una condición, yo le vuelva a preguntar a una persona para que ingrese un dato, ¿no? Es el ejercicio que les mandé a todos al correo electrónico. Había respondido diciendo que para eso se necesita estudiar la estructura de control while, ¿sí? While en español es mientras, ¿no? La idea es de que en los bucles uno se tenga un bloque de código que se pueda repetir, ¿sí? Tantas veces una condición me indique, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Gráficamente sería algo como esto, fíjense. Viene el flujo del programa, no importa desde dónde, hay una condición, ¿sí? En el caso de que la condición sea verdadera, se ejecuta un bloque de código, ¿sí? Un grupo de sentencias, ¿sí? Yo no sé, hola mundo. Una vez que se ejecute ese bloque de sentencias, se vuelve a la condición y se pregunta de nuevo, ¿sí? La misma pregunta, la misma condición. La condición no cambia, no puede variar, ¿sí? La pregunta en sí. Si es que esa condición me da como resultado true, nuevamente el bloque es ejecutado, ¿sí? Y se continúa nuevamente con la condición. Se pregunta y si es que es true, se vuelve a ejecutar el bloque. En el caso de que en algún momento la condición sea falsa, se acaba la ejecución, ¿sí? Del bloque y se sigue con el flujo normal del programa. ¿Está bien? Esa es la idea de un while. O sea, mientras, ¿sí? En español el while es mientras la condición sea verdadera, ejecute un bloque de código, ¿sí? Y sigue ejecutando mientras esa condición me dé como resultado true. En el momento de que sea false, termina la ejecución de esta estructura de control while, ¿sí? Entonces le dicen bucles o ciclos o lazos, ¿sí? Esa es la idea. Gráficamente sería de esta manera y la sintaxis en Python sería algo como esto, ¿no? Fíjense. Tenemos una variable a la cual le asignamos el valor de 1 y preguntamos mientras, ¿sí? While con minúsculas, fíjense, espacio, y aquí viene la condición. Mientras i sea menor o igual a 4, vienen los dos puntos y el bloque, que gráficamente sería esto de aquí, este bloque, tiene que estar indentado, ¿está bien? Entonces el bloque que se repite mientras la condición sea verdadera, en este caso específico son estas dos líneas. Voy a poner líneas, número de líneas, ya. Sería la línea 3 y 4, ¿está bien? Listo. Veamos qué es lo que sucede aquí entonces. En el bloque simplemente lo que estoy haciendo es imprimiendo el valor de i, ¿está bien? Esa es la línea 3. Y en la línea 4, la segunda línea del bloque, que es la última de hecho, me dice súmele a i uno más, nada más, ¿sí? Esta suma de la variable i con un valor o un incremento de 1 me permite que en algún punto este bucle termine. Fíjense cómo funciona entonces. I vale 1 al comienzo, me pregunta si 1 es menor o igual a 4, la respuesta es true. Ingresa al bloque e imprime 1, ¿está bien? Después al i le aumenta en 1, le incrementa en 1 y vale 2. Vuelve a preguntar, ¿2 es menor o igual a 4? La respuesta es sí. Se imprime en ese caso el 2 y se incrementa la variable i en 1. Significa que i va a valer 3 en este caso. Luego pregunta de nuevo, regresa, si es un bucle, un lazo. 3 es menor o igual a 4, la respuesta es true. Imprime el 3 y aumenta el i en 1, es decir, i va a valer 4. Vuelve a preguntar, 4 es menor o igual a 4, la respuesta es true, imprime 4, ¿sí? Y se incrementa en 1, 5. 5 es menor o igual a 4, la respuesta en ese caso es false. El momento que es false, se rompe el ciclo, ¿sí? Se interrumpe todo el ciclo y termina. Luego se imprime fin del programa. Voy a ejecutar esto y fíjense lo que sale. 1, 2, 3 y 4, justamente lo que decía.
se imprime y en la primera iteración tenemos el valor de 1, ¿no? Después sigue con un valor de 2, 3, 4. El momento que termina, fíjense, este print fin está fuera del bucle, es decir, gráficamente estaría por aquí, ¿sí? No importa qué pase con el while, después siempre se ejecuta lo que está al final, es decir, fin, ¿sí? Se imprime fin, ¿ya? Cada una de las repeticiones que tenemos en un bucle, ¿sí? Le llaman iteración. Por eso decía que aquí en este caso se hacen 4 iteraciones. De hecho, eso es lo que se imprime aquí. La iteración 1, la iteración 2, 3 y 4. ¿Está bien? Eso es justamente lo que dice aquí. Cada repetición del bucle se llama iteración. Ahora fíjense, ¿qué hubiera pasado si es que yo no hubiera puesto i igual a i más 1? El valor de i siempre se mantenía con 1. En ese caso, esta condición siempre, toda la vida, iba a ser true. Entonces, mientras true, siempre se imprimía la i, es decir, se iba a imprimir 1, 1, 1, 1, todo el siempre, ¿sí? A eso le llaman un bucle infinito, ¿está bien? Un ejemplo simple de bucle infinito es este, fíjense. Dice, mientras, while, 1 es igual a 1, 1 siempre va a ser igual a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que el resultado de esta condición va a ser true siempre. Si es que siempre es true, esto se va a ejecutar una vez, dos veces, tres y n veces. Es decir, se va a quedar toda la vida imprimiendo en el bucle, en el bucle, en el bucle. ¿Está bien? Yo no lo voy a ejecutar porque es posible que se cuelgue el computador o algo así. En realidad no se va a colgar, ¿sí? Pero es un bucle infinito. Si caen en un bucle infinito cuando estén en Spider, lo que tienen que hacer es cerrar el programa, Spider, o simplemente poner Control C, ¿sí? Y así se salen del bucle infinito. ¿Cuál es la lección de eso? De que siempre debe haber algo que varíe la variable que están utilizando para controlar las iteraciones, ¿sí? Tienen que hacer variar el valor de esa variable dentro del bucle, obviamente. ¿Está bien? Listo. Dicho eso, hagamos unos ejercicios simples, ¿sí? Me voy a ir al documento de los ejercicios que ya les compartí. Si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen. De preferencia hablen, sí, porque no estoy viendo el chat, entonces no. Ya. Entonces, en el documento de los ejercicios, que es justamente el que ven ahora, y está en internet también, hay ya una sección que se llama estructura de repetición while, ¿sí? Nos vamos allá. Y vamos a comenzar no con la miscelánea, sino con el ejercicio que dice números de n a m, ¿sí? Eso es lo más simple por ahora, ¿sí? Y vamos a quedarnos en estos ejercicios un rato, porque en realidad es sumamente importante esta estructura de control. De hecho, sabiendo ya la estructura de control if y la estructura de control while, se puede hacer ya una infinidad de ejercicios, ¿ya? Hagamos el primero. Dice, hacer un programa que imprima los números enteros del 1 al 5, ¿ya? Entonces, fíjense. Voy a borrar esto de aquí. Normalmente, ¿qué es lo que nosotros hiciéramos? Si queremos imprimir los valores del 1 al 5, los números del 1 al 5, pusiéramos algo como 1, ¿sí? Y después 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Bueno, hay que cambiar esto, obviamente. Tenemos lo siguiente. Así se podría resolver el ejercicio, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que me pide el ejercicio. Sin embargo, claro, lo que hay que pensar es, ¿qué tal si es que yo les pido imprimir los valores no del 1 al 5, sino 1 al millón, ¿sí? Lo que tendrían que hacer es ejecutar, o escribir más bien, 1.000.000 de líneas de código para imprimir esos números e ir cambiando uno a uno esos números. Obviamente, ese no es el mejor enfoque para el ejercicio. La idea aquí es utilizar un bucle que imprima una variable y que esa variable vaya cambiando cada vez que entra al bucle. Para eso, de hecho es muy parecido a lo que ya les indiqué hace un momento, voy a inicializar un valor, una variable y con un valor de 1 y voy a decir mientras, fíjense que es con minúscula, ¿no? Mientras, y aquí voy a poner la condición, no importa qué condición sea por el momento, solo voy a escribir condición por ahora, después nos preocupamos de eso.
Y aquí debo imprimir el valor de i, ¿sí? La idea, sin embargo, es de que en cada iteración nueva se imprima un valor diferente de i. Al comienzo va a imprimirse 1, pero después debe imprimirse el 2. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un incremento en la variable i. Le vamos a decir i es igual a i más 1, le vamos a incrementar a 1. De esa manera, lo que se busca es de que en la siguiente iteración el valor que se imprima ya no sea el valor de 1 que inicialmente tenía i, sino el valor de i más 1, es decir, 2 y la siguiente iteración 3 y la siguiente iteración 4 y la siguiente 5. ¿Sí? Ahora, aquí la condición es sumamente importante porque lo que quiero es de que se imprima 5 veces. ¿Qué quiero decir? Que se itere 5 veces, que se repite este bloque 5 veces. Aquí hay que poner una condición que me permita romper el ciclo, romper el bucle una vez que ya me imprima 5 veces los valores. Y justamente la variable i es la variable que contiene un valor que me podría dar una idea de cuántas iteraciones estoy teniendo, ¿no? Lo que podría decir es, mientras i sea menor igual a 5, imprímame o ejecute este bloque de código, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? La primera vez va a valer i1, 1 es menor a 5, sí, ingresa, imprime 1 y se aumenta en 1, justo como les expliqué hace un momento, ¿no? Y va a valer en la siguiente iteración 2, se imprime, 3, 4, 5, y el momento que i vale 5, ingresa al bucle, imprime 5 y va a aumentar en 1, que quiere decir que i va a valer 6. Luego va a preguntarse, ¿no? Si 6 es menor o igual a 5 y el resultado va a ser false. El momento que es false se rompe el bucle y termina la ejecución del bucle en sí, ¿ya? Voy a ejecutar esto y fíjense, bueno, los primeros 5 números son los que había puestos utilizando solamente la función print. Voy a borrar esto por ahora, ¿sí? Listo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho, justamente he hecho 5 iteraciones y he realizado la impresión de un número en cada iteración. Y de hecho, coincide de que ese número es el número de iteración. Tengo del 1 al 5, ¿sí? Entonces, esta es la estructura más simple o el ejercicio más simple con el que se podría comenzar. Les voy a compartir el código hasta esperar si tienen alguna pregunta ustedes. Ya. Continuemos, si no tienen preguntas, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Dice, hacer un programa que imprima los números enteros desde el 1 hasta n, ¿sí? Entonces fíjense aquí, el primer enfoque que utilicé, es decir, utilizar una línea de código para cada número, ¿sí? Print 1, print 2, print 3, etc., ya no sería el mejor enfoque para este segundo ejercicio, porque aquí digo n números, ¿no? Y este n podría ser 5, como puede ser 1, como puede ser 10 millones de valores, ¿ya? La idea aquí es modificar la estructura o modificar el programa para que el número de iteraciones en este caso sea ¿cuánto? N, ¿no? Hace un momento era 5, ahora lo que queremos es que sean n iteraciones. Si hace un momento decíamos que para iterar 5 veces, en la condición yo ponía de que i sea menor o igual a 5, lo que debería cambiarse para que se repita n veces es de que aquí se ponga n. Claro que hay que dar un valor de n, ¿no? Entonces voy a decir n es igual a int input y voy a pedir al usuario el valor de n. ¿Está bien? Listo. Ahora sí n va a tener un valor, por ejemplo 10, y se va a iterar 10 veces. Verifiquemos si es que eso es verdad. Voy a decir n es igual a 10 y fíjense, se hicieron 10 iteraciones. Y hace justamente lo que pide el ejercicio, imprimir los números desde el 1 hasta n, ¿sí? 1 hasta 10 en este caso. Voy a probar con el valor de, no sé, 12, y se va a imprimir del 1 al 12. Si hubiera pedido a sí mismo, no sé, 1000 valores, ahí está, hasta el número 1000, ¿sí? Utilizando el primer enfoque, no era posible hacer esto, ¿sí? Esa es la idea. ¿Qué hemos cambiado? Simplemente la condición, ¿no? Antes habíamos dicho menor o igual a 5, se iteraba 5 veces. Ahora pusimos menor igual a n, con n cualquier valor entero que yo dé, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ese punto. Ya, bueno.
Continuemos entonces. Les comparto el programa. ¿Sí? ¿Ya? Vamos con el tercer programa. Estos ejercicios son sumamente importantes. ¿Sí? Tercero, hacer un programa que imprima los números enteros desde n a 1. Fíjense que es la idea muy parecida al ejercicio 2, solamente que en vez de ir en orden ascendente, en este caso es en orden descendente, asumiendo que n es mayor a 1. ¿Está bien? Eso asumamos que n es mayor a 1. ¿Ya? ¿Cómo se podría hacer ahí? ¿Sí? Ahora, el bucle repite bloques de código. Sumar el valor de i, en este caso es necesario, ¿sí? Porque vamos en orden ascendente y la condición dice mientras i sea menor a un número mayor a i. ¿Sí? Esto no condiciona de ninguna manera que siempre se tenga que sumar o incrementar el valor de i. También se puede decrementar el valor. De hecho, se podría hacer así. Fíjense, si es que i comienza valiendo n, y al i, en vez de incrementarle, le disminuimos, se tendría algo como esto, ¿no? Comienza el i con n, se imprime n, y en la siguiente iteración la idea es que se imprima n-1, ¿sí? Y en la siguiente iteración lo que se espera es de que se imprima n-2, la siguiente n-3, etc. Lo que sí hay que tener cuidado aquí es la condición, ¿no? ¿Qué condición se tendría que utilizar para que se ejecute este bloque de código, ¿sí? Un número n de veces? Fíjense que i va disminuyendo, ¿no? I al comienzo vale n. Si n vale 10, debería ser primero 10, después 9, 8, 7, etc. hasta que el valor sea 1. La condición entonces sería mientras i sea mayor igual a 1. Verifiquemos si es que eso es correcto. Voy a decir para comenzar 5. ¿Sí? Entonces, fíjense. Comienza valiendo la variable n 5. Ese 5 es asignado nuevamente a la variable i. ¿Sí? La estructura es muy parecida a la anterior. ¿Sí? Lo que cambia es la condición y este decrementa. I es mayor o igual a 1. 5 es mayor o igual a 1. Sí, se imprime el 5. Y disminuye en 1, que quiere decir que i vale 4. Pregunta de nuevo, ¿4 es mayor o igual a 1? La respuesta es sí. Imprime el 4, disminuye en 1. 3. 3 es mayor o igual a 1, ¿verdad? Imprime el 3. Disminuye en 1, 2. 2 es mayor o igual a 1, la respuesta es true. Se imprime el 2. Disminuye en 1 y vale 1. 1 es mayor o igual a 1, la respuesta es sí. Se imprime el 1, que es justo lo que tenemos por acá. Después de eso, i vale 0 porque disminuye en 1 el valor. 0 es mayor o igual a 1, la respuesta es false y termina las iteraciones. ¿Sí? En este caso hemos hecho exactamente 5 iteraciones, no ha cambiado eso, ¿sí? El número de iteraciones es el mismo, solamente que ahora hemos impreso los valores desde n hasta 1. ¿Está bien? La condición es la que cambia, en eso hay que tener cuidado, ¿sí? Y el decremento, ¿ya? Muchas de las veces uno se suele equivocar en la condición, ¿sí? Y que está ligado obviamente a que sea decremento o incremento. Supongamos que hubiéramos dejado como antes, ¿no? Que sea menor, me parece que decía. Sí, menor igual a n. Veamos qué es lo que hubiera pasado en ese caso, ¿sí? Si es que yo ponía el valor de 5, ¿sí? Esto es justamente un bucle infinito. ¿Qué es lo que pasa aquí? Voy a parar, ¿sí? Fíjense, para parar la ejecución en Spider específicamente, lo que pueden hacer es clic en este botón de acá. Parar el comando actual. ¿Ya? Paro eso y termina la ejecución. Era un bucle infinito. ¿Sí? Si yo le dejaba ahí al computador toda la vida iba a imprimir un valor. ¿Qué valor? Fíjense. Si es que n valía 5, y valía 5 al comienzo y decía 5 es menor o igual a n. Recuerden que n valía 5 también y decía 5 es menor o igual a 5, true, se imprime el 5 y se disminuye en 1, es decir, y vale 4, y luego se volvía a preguntar, 4 es menor o igual a n, n nunca cambiaba el valor, permanecía en 5 y decía, 4 es menor o igual a 5,
sí, se imprimía el 4. Después y valía 3. 3 es menor o igual a 5, sí, se imprime 3. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, etc. Y jamás esta condición iba a ser falsa, ¿sí? Fíjense aquí, se llegó a este número, el menos 115.185, ¿sí? Menos 115.185 es menor a 5, sí, y sigue imprimiendo y sigue decrementando el valor. Y así se iba a quedar toda la vida. ¿Ya? Ese era un bucle infinito. ¿Cómo parar eso en Spider? Con este botón de acá. ¿Está bien? Listo. Entonces, sería así, ¿no? Ejecutemos para probar una última vez. 12. Se imprime 12 hasta el 1. ¿Está bien? Preguntas hasta ese punto. Ya, bueno. Continuemos entonces. Vamos por el ejercicio 4. Hacer un programa que imprima los números enteros de n a m. Fíjense que en cada nuevo ejercicio se tiene algo parecido al anterior con una modificación sencilla. En este caso, a diferencia del ejercicio 3 que decía de n a 1, aquí nos dice de n a m, asumiendo que n es menor que m, ¿sí? Eso es lo que nos dice aquí, n es menor a m. Lo que quiere decir es de que se imprimen los valores de forma ascendente, ¿no? Si n es igual a 3 y m es igual a 10, va a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Está bien? Incluyendo el n, incluyendo el m. ¿Ya? ¿Cómo podría ser eso? Sí. Voy a ingresar un n y un m. Para el ingreso es algo muy parecido, ¿no? Ingreso n, ingreso m. ¿Sí? M es mayor que n, ¿no? Siempre. ¿Cuál sería la idea entonces? Recuerden, cuando queríamos hacer 5 iteraciones decíamos y es igual a 1, mientras y sea menor a 5, ¿sí? Y siempre iba sumando. Si decía yo n es igual, bueno, cualquier valor en realidad. Se imprimía 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Para 5 iteraciones decíamos y menor o igual a 5. Si queríamos n iteraciones decíamos y es menor o igual a n. Entonces cuando modificábamos el valor de n, por ejemplo 8, ¿sí? Se iba de 1 hasta 8, comenzando en 1. ¿Sí? Ahora, lo que quiero es de que comience en n, ¿sí? Y termine en m. Una opción podría ser la siguiente, digo, y quiero que comience valiendo no 1, porque no quiero que comience de 1 en adelante, sino quiero que comience en n, ¿está bien? Y quiero que ese bucle se siga repitiendo, no mientras y sea menor o igual a n, sino mientras sea menor o igual a m. De esa manera va n, n más 1, n más 2, n más 3, m menos 1 hasta m, ¿sí? El momento que ya es mayor a m, para la ejecución. Verifiquemos si es que esto es correcto. Voy a decir, imprima por favor desde, no sé, desde el 6 hasta el 9, ¿sí? Y comienza valiendo 6 igual a n, ¿sí? Y dice, y es menor o igual a 9, imprime el 6. Se incrementa en 1 y vale 7. 7 es menor o igual a 9, la respuesta es sí, se imprime 7. Se incrementa en 1, es 8. 8 es menor o igual a 9, sí, imprime el 8. Se incrementa en 1 y vale 9. 9 es menor o igual a 9, sí, imprime el 9. Y vale y más 1, 10. 10 es menor o igual a 9, la respuesta es false y para la ejecución. De esta manera hemos realizado la impresión de los números desde n hasta m, 6, 7, 8, 9 en este caso específico. ¿Está bien? Fíjense, si yo pongo menos 5 hasta el 5, comienza en menos 5 y termina en 5. Siempre asumiendo que n es menor a m, ¿sí? ¿Está bien? Eso se asume siempre. De hecho, si son iguales, veamos qué es lo que sucede. Si es que n es igual a 10 y m es igual a 10, se imprime 10, no hay problema, ¿está bien? Listo. Preguntas hasta ahí quizá.
¿Alguna duda quizá, por favor? ¿No? Bueno. Continuamos con el ejercicio 5. Hacer un programa que imprima los números enteros de m a n. Igual se asume que n es menor que m. Lo que quiere decir es de que ahora los valores se imprimen de forma descendente, ¿no? Si yo pongo n igual a 3 y m igual a 5, va a imprimirse 5, 4 y 3. La idea es muy parecida a este ejercicio, ¿sí? Tomando algunas ideas del ejercicio de acá, ¿no? Del ejercicio 3, que decía que debe imprimirse desde n hasta 1. De hecho, voy a utilizar o a escribir el código del ejercicio 3, ¿no? Que va desde n hasta 1. Recuerden que decíamos i comienza en n, ¿sí? Y decíamos que i sea mayor o igual a 1, ¿sí? Lo que ahí sí pasaba era que debíamos hacer decrementos en i, ¿sí? Veamos qué es lo que sucede. Si nosotros poníamos n igual a 5, por ejemplo, no importa el m en este caso, se imprimía 5, 4, 3, 2, 1, ¿está bien? Este es el ejercicio 3. El ejercicio 5 es muy parecido, solamente que dice ahora, comience en m y termine en n, asumiendo que m es mayor que n. Entonces acá no debe comenzar en n, sino debe comenzar en m, ¿sí? M, por ejemplo, 5. Ya. Veamos entonces. ¿Cuál sería la condición en este caso? Queremos que vaya m, m-1, m-2, m-3, pero no hasta 1 específicamente, sino hasta que llegue a n. Aquí lo único que cambia entonces es el valor de n, ¿sí? Veamos qué es lo que sucede. Decimos, n es igual a 3 y m es igual a 5. Se imprime 5, 4, 3. ¿Está bien? Igual son decrementos en i, ¿ya? Si son decrementos, por lo general, la lógica es que el i en la condición debe ser mayor a algún número, ¿no? Para que se siga ejecutando. El momento que esto es false, termina la ejecución. Mientras sea mayor o igual a n, sigue ejecutando, ¿sí? Entonces, 5 es mayor o igual a 3, sí, ejecuta, imprime. 4 es mayor o igual a 3, imprime. 3 es mayor o igual a 3, sí, imprime. 2 es mayor o igual a 3, false, termina el bucle, ¿sí? Entonces hemos realizado las iteraciones desde m hasta n, asumiendo que m es mayor a n, ¿sí? Preguntas hasta ahí. Voy a decir ahora, quiero que n sea menos 6 y m sea 3. Comienza en 3, termina en menos 6. ¿Ya? 3, 2, 1, 0, etc. Esa es la idea. Son los ejercicios básicos que nos permiten más o menos entender cómo dominar las iteraciones en los bucles. Ya, les voy a compartir este código hasta que me digan si es que tienen alguna duda con respecto a eso. Sí se está escuchando bien, ¿no? Sí, sí se está compartiendo la pantalla y se está escuchando bien, ¿verdad? Si alguien me comenta. Ok, ya, estamos bien entonces. Listo. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Ya? Sigamos entonces con otro ejercicio. El siguiente dice números pares del 1 al 100. ¿Ya? Hay varios enfoques que se pueden realizar o que se pueden usar para este ejercicio, ¿sí? Podríamos hacer el siguiente. Les comento, ¿sí? Seguro ustedes vieron en la serie de ejercicios que tenían que hacer hasta ahora utilizando el if un ejercicio que decía cómo saber si un número es par o impar, ¿sí? ¿Cómo saber si un número es par o impar? Por ejemplo, ¿cómo saber que el 4 es par y el 5 es impar? La idea es dividir para 2, ¿no? Si dividen para 2 el 4, el residuo es igual a ¿cuánto? A 0. Y si dividen un número impar para 2, el residuo va a ser 1 siempre. De esa manera ustedes pueden verificar si un número es par o impar. Lo bueno es de que en Python ustedes pueden hacer la división de 2 para 4 y sacar el residuo con el
porcentaje, ¿no? Eso les da el residuo. Si es que es igual a 0, ¿qué dicen? Es par, ¿sí? Se imprime par, un texto, par. Bueno, en el caso contrario, porque solamente hay dos opciones, ¿no? Que el residuo sea 0 o que el residuo sea 1. Así que uso el else y digo print impar. ¿Está bien? Así verifico que el 4 es par y que el 5 es impar, ¿ya? Ahora, claro, para un número n cualquiera o un número num cualquiera, pongo así, ¿no? Y a num le asigno el número que quiero verificar. Num es igual, no sé, a 3. Y digo que 3 es impar. Si el número es 4, el número es par. Perfecto, ese es el ejercicio. ¿Está bien? Listo. No sé si tienen alguna duda con esta parte para continuar ahora sí con lo que nos pedía acá. Los números del 1 al 100. Pares, pero. ¿Sí? Dejémosle esta parte por un momento aquí, ¿sí? Y hagamos un bucle que itere del 1 al 100, ¿ya? Un bucle que itere 100 veces, como yo siempre digo, es casi mecánico esto. Con el tiempo van a darse cuenta que se repite lo mismo, la mecánica es la misma. Comienzo con i igual a 1, por ejemplo, ¿sí? Y después digo, mientras i sea menor, igual a 100, ¿sí? Para decir 100 iteraciones. Para verificar voy a imprimir el i, ¿no? Pero no se olviden de aumentar o incrementar el i en ese caso. Si no incrementan el i, lo que va a pasar es que va a generarse un bucle infinito. Veamos entonces, se imprime desde el 1 hasta el 100. ¿Qué quiero decir? Que hay 100 iteraciones y que el valor de i va desde 1 hasta 100, que es justamente lo que yo necesito para este ejercicio, ¿no? Que vaya un bucle desde el 1 hasta el 100. La cosa es de que solamente imprima en el caso de que el valor sea par, ¿sí? No quiero que imprima 1, 2, 3, 4, etcétera, sino quiero que imprima, por ejemplo, solamente el 2, el 4, etcétera. ¿Cómo verificamos eso? Una de las opciones es aquí, antes de imprimir, decir, el número es par, si es que es par, imprima, ¿sí? Sería algo como esto, ¿no? Y justo voy a copiar esto, que sé que funciona, le pego aquí, ¿sí? Digo así. Perdón, aquí sería el else a este nivel, ¿ya? Bueno, en este caso no sería num, ¿no? Sino la variable es i. O sea, i es par. Si es que es par, lo que tengo que hacer es no escribir par, sino escribir el número en sí, ¿ya? I. Si es que es impar, no quiero que haga nada. Lo que quiero decir con eso es que ni siquiera debo poner el else. Lo que tengo es una estructura parecida a la que vimos al comienzo, ¿no? Que era esta de acá. Haga algo solamente si es que es true. Si es false, no haga nada. Siga con la ejecución de manera normal, ¿sí? Este es lo que estoy haciendo. Entonces, si es que es par, si i es par, ¿sí? Es decir, si i dividido para 2, el residuo es igual a 0, imprimo el i. Caso contrario, no imprimo nada, no hago nada, ¿sí? Veamos lo que pasa aquí. Ahora sí, dice, se imprime 2, 4, 6, etcétera, hasta el 100, ¿ya? Esta es una de las formas en las que se podría imprimir los valores pares desde el 1 hasta el 100, incluyendo el 1, incluyendo el 100. Obviamente el 1 no se imprime porque no es par. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ya. Si no hay preguntas, continuemos. Como les digo, este es uno de los enfoques que se pueden realizar. Otro enfoque, de hecho, mucho más eficiente computacionalmente y quizá mucho más sencillo también de entender, es el siguiente. Fíjense que aquí el bucle podría comenzar en 2, ¿no? Y en el incremento, aquí cuando digo i es igual a i más 1, podríamos poner más 2, ¿no? Y así se podría imprimir 2, y luego más 2, 4, y luego más 2, 6, y luego más 2, 8, etcétera, ¿no? Hasta llegar al 100. ¿Cómo podríamos hacer esto? Fíjense, voy a borrar de hecho este if
y digo, no aumente en 1, sino aumente en 2, ¿ya? Y pongo print y la primera vez que se va a imprimir, se va a imprimir el 1, lo cual no quiero, ¿no? Porque el primer valor entero, perdón, par del 1 al 100 es el 2. Entonces hago que el i comience en 2, se imprime el 2, se incrementa el i en 2, es decir, en la siguiente iteración el i va a valer 4 y pregunta, 4 es menor o igual a 100, se imprime 4 y se incrementa en 2. Luego se va a imprimir 6, 8, 10, etc. Veamos si esto funciona. Y acabo de ejecutar y dice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, etc. ¿Sí? Y acá tenemos 100. ¿Ya? Les voy a pasar este código. ¿Ya? Es este. Entonces, fíjense, hay varios enfoques que se pueden utilizar. ¿Sí? Cada quien puede pensar de una manera diferente. El ejercicio va a estar resuelto. ¿Sí? No importa cómo en este caso. Uno de los objetivos del sílabo es dar la idea intuitiva de qué es la eficiencia computacional. ¿Está bien? Y justo voy a aprovechar este ejercicio para indicarles o para que tengan una intuición de qué es la eficiencia computacional. Voy a copiar este código del otro enfoque, del primero que utilicé. ¿Sí? Entonces tenemos los dos enfoques, el primero con el if y el segundo utilizando simplemente incrementos de 2. Recuerden que cuando teníamos la primera clase o una de las primeras clases decíamos que claro, el computador a la final lo que hace son operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, de acuerdo a un conjunto de comandos primitivos que están en el microprocesador. ¿Está bien? Listo. De hecho, cada vez que hace una pregunta el computador, por ejemplo, i es menor o igual a 100, es una operación que se realiza, ¿sí? O sea, el computador hace un trabajo, ¿ya? Digamos que es una unidad, no importa la unidad en la que se mide, es una unidad de trabajo. O sea, preguntar hace que el procesador trabaje una vez, ¿sí? Al igual que acá en el otro enfoque, no importa, ¿está bien? Lo que quiero hacerles entender aquí es cuál de los dos enfoques es más eficiente. Más eficiente significa que el computador trabaje menos. A la final es como decir que se ocupe menos de energía eléctrica, ¿está bien? Entonces, el algoritmo que le haga trabajar menos al computador es el algoritmo más eficiente, ¿sí? Si fuera un automóvil sería el motor más eficiente es el motor que menos gasolina hace que se gaste, ¿sí? En este caso, el algoritmo más eficiente es el algoritmo que hace que trabaje menos al computador. Asumamos que se mide el trabajo solamente con el número de veces que se itera este bucle, ¿sí? O sea, una vez que se itera es un trabajo que hace el procesador. Con esto quiero decir lo siguiente. Contemos cuántas veces se itera en cada enfoque, ¿sí? Es decir, cuántas veces ingresa al bucle while. Voy a contar esas iteraciones en el primer enfoque con otra variable. Le voy a llamar, yo no sé, contador, cont, ¿sí? Le voy a inicializar con 1. El cont lo único que va a hacer es ir contándome cuántas veces ingresó al bucle. ¿Está bien? Listo. Entonces, voy a imprimir la iteración en la que está. Iteración. Voy a imprimir cont, ¿sí? Que me cuenta las iteraciones. Y obviamente una vez que ya itera, tengo que ir contando cada nueva iteración, ¿sí? Entonces el contador es 1 más o se incrementa en 1 cada vez que itera el bucle. ¿Está bien? Exactamente lo mismo voy a hacer acá. Voy a tener una variable cont en el otro enfoque, ¿sí? Que me va a ir contando cuántas iteraciones tiene el bucle. Acá imprimo y cuento también en cada nueva iteración, ¿ya? Voy a ejecutar el primer enfoque o el algoritmo utilizando el primer enfoque, ¿sí? Fíjense. Tengo la iteración 1, ¿sí? Que era cuando el i valía 1. Cuando i vale 1 no hay que imprimir porque el 1 no es par. Después tengo la iteración 2, ¿sí?
en donde i vale 2, es par si se imprime, por eso sale el 2. Tengo la iteración 3, la iteración 4, etc. Fíjense que en cada una de estas iteraciones, donde el contador es impar, en realidad no se está imprimiendo nada, ¿no? El computador está trabajando o haciendo esa iteración sin ningún motivo a la final. ¿Cuántas iteraciones al fin hace? Hace 100 iteraciones, fíjense. Este enfoque, el enfoque que utiliza el if. Ahora veamos el otro enfoque. Ejecutemos. ¿Sí? Entonces aquí, en la primera iteración ya imprime el valor de 2. En la segunda iteración ya imprime el valor de 4. En la tercera iteración ya imprime el valor de 6, etc. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las iteraciones es aprovechada, ¿sí? En el otro enfoque, la mitad de las iteraciones era aprovechada y la otra mitad no imprimía nada, ¿sí? ¿Cuántas iteraciones se hicieron utilizando este enfoque? Se hicieron solamente 50 iteraciones. No importa la unidad en la que nosotros midamos la eficiencia de los programas, es fácil darse cuenta que en este enfoque se hizo solamente 50 unidades de trabajo, ¿sí? Si ustedes quieren, el procesador trabajó 50 veces y en el enfoque anterior el procesador trabajó el doble, trabajó 100 veces, ¿sí? ¿Qué algoritmo es más eficiente entonces? El algoritmo que hace estos incrementos de 2, ¿sí? Entonces esa es la idea, solamente darles una intuición de qué es más eficiente o qué algoritmo es más eficiente que otro. Espero que eso haya servido. Entonces les voy a compartir este par de códigos para que ustedes lo revisen en casa. Y por favor díganme si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a esto. O con cualquier cosa hasta el momento. ¿Sí? Entonces este enfoque, el que incrementa de 2 en 2, es el más eficiente. ¿Sí? Seguro es el más eficiente. El de acá es efectivo. Perdón, es eficaz, pero no es eficiente. ¿Sí? Eficaz significa que a la final hace lo que se le pide. ¿Está bien? Pero no lo hace utilizando la mínima cantidad de recursos. En este curso, en realidad, en el curso de programación no les voy a pedir que las resoluciones de los ejercicios sean eficientes, sino con que sean eficaces está bien, ¿sí? O sea, que resuelvan el problema a la final está bien, no importa si son eficientes o no. Obviamente hay que pretender siempre ser lo más eficientes posibles, ¿ya? Pero estoy consciente que obviamente al comienzo es complicado, digamos, hacer eso. No hay problema, ¿ya? Lo que sí quiero que quede claro es eso de ahí, ¿no? ¿Qué significa eficiencia y cuándo un algoritmo es más eficiente que otro? Continuemos entonces, si no tienen preguntas. Vamos con lo que dice, con el ejercicio que dice acumulador del 1 al 100. ¿Está bien? De hecho, este término acumulador me parece que está en el documento de acá. Déjenme buscar. Acumulador. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Contadores, acumuladores, banderas. Está en la página 47, dice. Ya. Aquí dice acumuladores. Ya. Entonces, yo lo que les voy a pedir es de que revisen eso en sus casas. No voy a decir conceptos, porque en realidad no creo que sean conceptos, sino más bien son estrategias que en programación se utilizan, ¿ya? ¿Qué son los acumuladores? Los acumuladores básicamente son variables, ¿sí? O un acumulador es una variable en la que se le va añadiendo un valor, ¿sí? Pero ese valor es sumado al valor anterior que tenía la variable. Es decir, les doy un ejemplo. Voy a decir, acum de acumulador es igual a 1, ¿sí? Imprimo el acumulador, ¿sí? Comienza con un valor de 1, fíjense aquí, ¿ya? Luego digo, el acumulador es igual al acumulador más, no sé, 2, ¿está bien? Imprimo el valor de acum. Entonces, al comienzo valía 1, después vale 3, ¿sí? Y después digo, acum es igual a acum más, no sé, 5, ¿ya? Imprimo acum. Entonces primero valía 1, se le acumuló, se le sumó 2, el valor era 3, después se le sumó 5, el valor era 8, ¿sí? A esta estrategia se le llama acumulador, ¿sí? Es una variable a la que se le va sumando a ella misma
otro valor cualquiera. Este valor puede ser fijo o puede ser variable, ¿no? Esto lo voy a cambiar para que sea más legible. Y de hecho esto ya vimos también. Así, ¿no? Es exactamente lo mismo. Más. Ya, es exactamente lo mismo. Esto es un acumulador, es una variable a la que se le va sumando un valor cualquiera. Esto obviamente puede ser entero o float. ¿Está bien? De hecho, después en el curso veremos que se podría trabajar con acumuladores utilizando strings, etc. ¿Ya? Bueno, esto es un acumulador. La estrategia de un acumulador. Aquí lo que dice es, hago un programa que imprima la suma de los 100 primeros números naturales. ¿Qué quiere decir? Los 100 primeros números naturales son los números del 1 al 100. Quiere decir que al comienzo imprima o acumule el 1, después súmele el 2, después súmele el 3, ¿está bien? Después quiero que le sume el 4, el 5, el 6, etcétera, ¿no? 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿ya? Fíjense, entonces primero es 1, más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21. Y así hasta sumar el número 100, ¿está bien? Obviamente, en este enfoque, que sí soluciona el problema, yo tendría que utilizar muchas líneas de código, ¿no? Y sería un programa totalmente extenso, muy extenso más bien, ¿ya? La idea aquí es hacer un bucle que vaya del 1 al 100, ¿está bien? Y utilizar un acumulador que me vaya sumando esos números, ¿sí? Así como hace un momento imprimíamos los números del 1 al 100, ahora en vez de imprimir lo que quiero es de que vaya aumentándose, sumándose el 1, después del 2, después del 3. ¿Cuál es la idea? Voy a hacer aquí un bucle que vaya del 1 al 100. De hecho, fíjense, la estructura es la misma, por eso digo que es casi mecánico, ¿no? Esto de aquí. ¿Ya? La variable i yo le suelo llamar la variable que me permite controlar las iteraciones del bucle, ¿sí? Le inicio en 1, siempre se aumenta en 1, si no aumentan va a haber un bucle infinito, bueno, también depende de la condición. Ponen i menor o igual a 100 y así se aseguran de que hay 100 iteraciones. Y para estar totalmente seguros, impriman la primera vez el i para ir viendo, ¿no? Entonces, fíjense, ahora sí se aseguran que i comenzó en 1, va incrementándose en 1 y termina en 100, es decir, hubieron 100 iteraciones. Está bien. Hemos verificado eso. Lo que decíamos es, tengamos una variable que se llame acumulador, por ejemplo. Al acumulador, por lo general, le vamos a inicializar en 0. ¿Por qué? Porque después lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir acumulador haga igual a acumulador más el valor de i. ¿Ya? Está bien. Entonces, para ir controlando o verificando que se acumula en cada iteración, voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir, ¿no? Voy a imprimir i, que es el número de iteración en el que estoy. ¿Sí? De hecho, son los valores del 1 al 100. Y al lado voy a imprimir el acumulador para ir viendo cómo se van acumulando esos valores. ¿Está bien? A la final, bueno, después de esto. Ya, ejecuto. ¿Sí? Como el acumulador comenzó en 0, ¿sí? Al comienzo el acumulador es 0. Ingresa a la primera iteración, acumulador es igual a acumulador más i, y vale 1 en la primera iteración, ¿sí? Entonces, i más 0 es 1. Entonces, en la primera iteración, el acumulador tiene 1. 1 más 2 es 3. 3 más 3 es 6. 6 más 4 es 10. 10 más 5 es 15. 15 más 6, 21. 21 más 7, 28, etc. Hasta que llega a la iteración 100 y dice 4950 más 100 es 5050. Y este es el valor de la suma de los valores de 1 hasta el 100. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. De hecho, le voy a hacer un poco más estético a esto y voy a decir el valor de i es tanto. ¿Sí? Y el acumulador es esto de acá. Ya. Fíjense lo que estoy haciendo. Quiero que entiendan lo que estoy escribiendo aquí. Digo print, imprima como texto el i, dos puntos, ¿sí? Después imprime el valor de i. Después quiero que imprima todo esto.
Todo esto, fíjense que tiene un carácter escapado, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto las secuencias de escape? El backslash T significa tabule y luego escriba acumulador. Dos puntos. Y luego imprima acumulador. Voy a ejecutar esto y imprime esto de aquí. E imprime esto. Ya. En la primera iteración y vale 1, el acumulador es 1. En la segunda iteración y vale 2, el acumulador es 3, etc. ¿Ya? Eso es lo que quería hacer. Entonces en la última iteración el i vale 100 y se suma 100 a lo que tenía el acumulador antes. El resultado final es 5050. Los valores sumados desde el 1 hasta el 100 dan como resultado 5050. ¿Está bien? Preguntas hasta ahí. ¿Ya? Entonces lo que les recomiendo es que lean este documento que les pasé ayer, me parece, ¿sí? En la sección que dice acumuladores y hay otra sección que dice banderas y creo que hay otra que se llama contadores, ¿no? Contadores. No son definiciones en sí, o sea, no es que vayan a encontrar en un libro de programación algo como que la definición de contadores, más bien yo diría es una estrategia, ¿ya? Revísenla, por favor. Ahí se muestran unos ejemplos también, ¿sí? Parecidos a los que estamos viendo, ¿ya? Preguntas, por favor, hasta ahí. Ya, vamos entonces con el siguiente ejercicio. Contador de números impares. Hacer un programa que imprime en pantalla los números impares del 1 al 10 y que imprima en pantalla la cantidad de números impares. ¿Ya? Ya, los impares del 1 al 10 y cuántos impares hay del 1 al 10. Listo. Para esto vamos a utilizar nuevamente una estrategia, ¿sí? Que se llama contador. Es muy parecido al acumulador. Solamente que en el contador lo que vamos haciendo, por ejemplo en este ejercicio, es sumándole 1, ¿no? Vamos contando. De hecho es lo que usamos cuando contamos el número de iteraciones para ver la eficiencia de un programa. Veamos, dice imprimir los números impares del 1 al 10. Utilicemos el enfoque más eficiente, ¿no? Los números impares del 1 al 10 comienzan en 1 y terminan en 9, ¿no? Entonces voy a decir i menor a 10, o sería menor o igual a 9 también, ¿sí? Y voy imprimiendo i, pero ahí le aumento en 2 para ir imprimiendo todos los números impares. Entonces así imprimo desde el 1 hasta el 9, fíjense, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Está bien? Es la primera parte. Entonces he realizado la primera parte. La segunda parte del ejercicio lo que me pide es contar esos números impares. Es decir, cuántas veces iteró básicamente. ¿Ya? Cuántas veces iteró no se puede saber, digamos, no se puede saber a primera vista con el i, aunque en este ejercicio puntual, bueno, sí nos da una idea. Pero lo que podríamos utilizar es un contador. Le voy a llamar cont, ¿no? Al contador le voy a decir que inicie en 0 y cada vez que imprima un valor le voy a decir, perfecto, imprimió este valor y enseguida cuénteme uno más. El contador hace justamente eso, ir contando cuántas veces imprimió el i, que es lo mismo que decir cuántas veces iteró. ¿Está bien? Que es lo mismo que decir cuántos números impares existen del 1 al 10. ¿Ya? Y después lo único que hago es, ya fuera del bucle, ¿sí? Imprimir el número o la cantidad de impares. ¿Sí? Cantidad de impares, cont. Ejecuto esto y fíjense, la cantidad de impares es 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? Esa es la estrategia de un contador, ir contando. En este caso, conto de 1 en 1, ¿no? Puede ser de 2 en 2, etc. ¿Ya? Es una estrategia, ¿sí? No es un concepto, digamos, tan formal en programación, más bien es una estrategia que se utiliza siempre. ¿Ya? Esa es la idea. Preguntas hasta ahí.
Voy a compartirles el código. Ya. Díganme si tienen alguna duda, por favor. No, ya, perfecto, no hay dudas. Entonces, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Hagan este ejercicio que dice mostrar los múltiplos de 3 comprendidos entre los números 1 y 15. ¿Ya? Tómense para eso unos 7 minutos. ¿Está bien? Unos 7 minutos tómense para eso. Listo, entonces veamos las soluciones que algunas personas han dado. Bueno, hay muchos que sí, bueno, de hecho todos están bien, según lo que estaba viendo. Veamos este enfoque de aquí. Voy a copiar y ejecutar. Veamos. A ver si me escuchan. Ya. Los números del 1 al 5 que sean múltiplos de 3. ¿Sí? La primera opción podría ser esta, ¿no? Ir del 1 al 15 e ir verificando si son múltiplos de 3. Si son múltiplos de 3, imprimir el valor. 3, 6, 9, 12 y 15. Está bien, ¿sí? Esto está bien. Y también vi otro enfoque por aquí que utilizaba simplemente este contador. Ya, este de aquí está bien, voy a borrar. Fíjense, comienza el i en 0, pregunta si el i es menor a 15 y en cada iteración le va sumando. Una cosa interesante aquí es de que, fíjense, suma antes de la impresión. Entonces, si es que en la primera iteración el i valía 0, perdón, antes del bucle el i valía 0, en la primera iteración va a valer 3 y de ahí se imprime 3. ¿Está bien? Veamos si esto imprime del 3 al 15. Está bien, ¿no? 3, 6, 9, 12 y 15. Perfecto. Luego, lo que les había pedido para los que iban terminando es el punto 2, en donde dice, además de imprimir los números múltiplos de 3 entre 1 y 15, cuéntelos, ¿sí? Entonces también ya vi que habían algunas soluciones, todas estaban correctas me parece. Por ejemplo esta, ¿sí? Tiene un contador, la ha llamado cont, tiene una variable x, no usa i, bueno, no importa. Imprime en la primera iteración x, es decir, 3, y después de imprimir enseguida cuenta. Básicamente lo que dice es cuántas veces, o cuénteme cuántas veces voy imprimiendo, ¿ya? Y luego el x no aumenta 1, sino aumenta en 3 para que después sea 6, después 9, etc. Ejecutemos esto. Fíjense, 3, 6, 9, 12 y 15. ¿Cuántos números estuvieron? 5. Está bien. Luego les había pedido que hagan el tercer punto, que es contar, pero además sumar los múltiplos. También vi que alguien ya había hecho la solución. Veamos. Bueno, por acá. Bueno, le voy a cambiar el nombre del, más bien, al contador le voy a hacer que cuente, ¿sí? Le voy a decir cont más 1, o sea, que cuente cada vez que imprime. Y al que suma, ¿sí? Le voy a llamar acum, acumulador, ¿está bien? Entonces, fíjense, voy a tener un contador y un acumulador. 0 los dos, se inicializan con 0. Cuenta cada vez que imprime y además voy a ir sumando. Y sumo, perdón, acum, cada i, ¿está bien? Después la sumatoria sería acum, la suma sería cum, y también voy a imprimir la cuenta, ¿no? Cont. Veamos qué pasa aquí. ¿Ya? Si imprime del 3 al 15 están bien.
La cuenta es 5, está bien, y la suma sería 3 más, 9, 3 más 6, 9, más 9, 18, y ahí sería 30, 45. Está bien, ¿no? La suma es 45. Esa es la idea. ¿Ya? Listo. Preguntas con respecto a eso. Hemos hecho el punto 3. ¿Ya? Veamos el punto 4. Dice, contar y sumar los números múltiplos de n comprendidos entre los números enteros m y w. ¿Está bien? N debería ser mayor a 1 y m debería ser menor a w. En este punto quiero introducir un término nuevo que es el de validación, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio dice contar y sumar los números múltiplos de n. Y lo que nos pide es de que n debería ser mayor a 1. ¿Está bien? Asegurémonos que antes de pedir m y pedir w, n sea en sí mayor a 1. A eso le llamamos validar. Es decir, quiero que validemos que el número n ingresado por el usuario sea mayor a 1. ¿Cómo se podría hacer una validación? Fíjense. Una de las opciones es utilizar el while para, en el caso de que no se cumpla la condición, ¿sí?, se siga ingresando un valor de n. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen n igual, digamos que es entero, input, ¿sí? Le decimos ingrese n, por favor. Ya, ingrese n. Una cosa que podríamos decir es if n, si n es menor o igual a 1, podríamos imprimir un mensaje que diga algo así como error. N debe ser mayor a 1. ¿Sí? Es un mensaje de error nada más. ¿Ya? Listo. El problema con esto es de que, claro, llega a ese punto y no le vuelve a pedir el valor de n. Ahora, si nosotros volviéramos a pedir el valor de n en ese caso, por ejemplo aquí, le da un error al usuario y enseguida le pide que vuelva a ingresar n, o sea, un n que posiblemente ya sea correcto. Pero ¿qué pasa si en el segundo intento el usuario vuelve a pedir o a ingresar, perdón, un valor que no cumple con las condiciones? Es decir, con un valor que sea menor igual a 1 de nuevo. Otra vez tendríamos que preguntar aquí algo así, ¿no? Si n es menor o igual a 1, etc. Una opción es la siguiente, ingresar en o utilizar un while, ¿no? Es decir, mientras el n sea menor o igual a 1, es decir, mientras no se cumpla la condición que el ejercicio me plantea, ¿sí?, que es de que nosotros deberíamos asegurar que n es mayor a 1, ¿sí? Es decir, mientras n es menor o igual a 1, lo primero que hacemos es decirle al usuario que hay un error, ¿no? Y después le podemos volver a pedir n. De esta manera lo que aseguramos es de que el valor, o mejor dicho, se itere cuantas veces sean necesarias hasta que el valor de n sea el correcto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si n fuera el valor de 0, ¿sí? Ingreso 0. ¿N es menor o igual a 1? Sí, 0 es menor o igual a 1. En ese caso, lo que se imprime es el error, que es justo lo que sale aquí, y me vuelve a decir, por favor, ingrese el n nuevamente, ¿sí? Si yo vuelvo a poner un valor que sea menor o igual a 1, por ejemplo, el menos 8, vuelve a preguntar y dice, ¿menos 8 es menor o igual a 1? Sí, me vuelve a decir, usted sigue cometiendo el error, y me vuelve a pedir que ingrese un nuevo número. Yo sigo ingresando números inválidos y sigue pidiéndome un nuevo número, menos 7, 0, hasta que yo ingreso, por ejemplo, el 10. El 10 es mayor a 1. 10 es menor o igual a 1. Falso. Termina el bucle. Y ahora sí, he validado, ¿sí?, he validado que después de esta línea de código, es decir, de la línea 6 en adelante, el n seguro es mayor a 1, ¿sí? A eso le llamamos validación. Entonces, implementemos eso aquí, ¿sí?, en este ejercicio. Dice contar y sumar los números múltiplos de n con n mayor o igual a 1, y hemos validado eso, ¿sí?, comprendidos entre los números enteros
M y W. Validemos esto también, que M sea menor a W. ¿Está bien? Hacemos lo mismo. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, obviamente hay que primero pedirle que ingrese el M y el W. Voy a decir M es igual a entero input M, ¿sí? Y una de las opciones es enseguida pedir el W, ¿sí? W, W. Y aquí decir, mientras esto de aquí no se cumple, es decir, mientras M sea mayor a W, ¿sí? Porque lo que queremos es que M sea menor a W. Si M es mayor, igual en realidad sería ahí, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Imprimo un error y le digo, existe un error. M debe ser menor a W. ¿Ya? Cuando M es igual a W tampoco se cumple la condición, así que también debe presentarse un error. Por eso pongo mayor o igual a 0. ¿Está bien? Y enseguida digo, ingrese. Podrían hacer que ingrese M de nuevo y W de nuevo, o podrían hacer que ingrese solamente W. Voy a hacer que ingrese los dos. ¿Ya? Entonces ingresa de nuevo el M, ingresa de nuevo el W. Y se repite de nuevo, ¿no? Si es que no se cumple esa condición con los valores de M y W, se vuelve a pedir los números y se vuelve a pedir los números hasta que se cumpla la condición. Por ejemplo, n es igual a 10, n es mayor a 1, ¿está bien? A ver, permítanme aquí, sería un espacio. Esto para que quede estético nada más. Ya. M sería igual a, yo no sé, a 1, ¿sí? Y digamos que W le pongo 0. Lo que me dice es, hay un error, M debe ser menor a W. Yo vuelvo a pedir a ingresar el 5 y el 5. Como son iguales, es incorrecto, hay un error. M debe ser menor a W. Entonces ingreso el 0 e ingreso el 5 y es correcto. Sigue con la línea 14 en adelante. ¿Está bien? Hasta ese punto hemos validado entonces. ¿Está bien? Validación. Validación. ¿Ya? Ahora, después de eso podemos continuar con el ejercicio. Contar y sumar los números múltiplos de n, comprendidos entre los números enteros m y w. ¿Ya? Tómense entonces unos 4 minutos, ¿sí?, para realizar el ejercicio y luego me explican, ¿sí? Quiero que alguien me explique, pero hablando, ¿sí?, compartiendo su pantalla. ¿Está bien? Entonces esperémonos unos 5 minutos, está bien. ¿Ya? Hagan esto, contar y sumar los números múltiplos de n comprendidos entre los números enteros m y w. ¿Ya? Hagan eso, por favor. 5 minutos. Listo, continuamos entonces. Por favor, que alguien nos comparta la pantalla y nos explique lo que ha hecho. Bueno, voy a esperar hasta que alguien se conecte, bueno, active su pantalla y su micrófono y nos explique lo que ha hecho. Ya, bueno, yo estoy compartiendo la pantalla, entonces si es que usted lo puede ver, fíjense, en la parte inferior derecha dice, estás presentando, bueno, en mi caso, ¿no? Pero aquí, en su caso, debería decir presentar pantalla, algo así. ¿Está bien o no? ¿Le sale eso o no? Cuando hace clic en la pantalla en sí, debe decir, ¿Puedo prestar, ingeniero? ¿qué tal? Ya. A ver, Bueno, yo aquí sí, lo que a ver, hice fue esperemos un primero momento. definir como habíamos... Ya, ahora sí explíquenos, por favor.
Ya. Y aquí lo que había hecho fue definir primero todos los valores de n, m y w, como habíamos definido, con el while m es menor que w, así lo que habíamos tenido hasta ahora. Entonces comencé cuando i es igual a m, o sea, el intervalo menor, por ejemplo, en 6 7 por ejemplo, sí. Ya, cuando i es menor que w, o sea, el intervalo menor, el mayor, vamos a imprimir el valor de i y vamos a sumarle n. Entonces, de eso vamos a imprimir los valores que se van sumando. Por ejemplo, aquí le puse, por ejemplo, el múltiplo puede ser 3, comenzando desde 3 a 15. Y aquí están mostrando los múltiplos en el intervalo establecido. Ya, No pero sé si estaría bien si ahí son o... múltiplos de 3 comienza en 3, ¿no? A ver, puede mostrarnos la consola Ah, ahí. claro, es ese. Puede hacerle más grande a la consola. Si se apega entre donde dice Python console y File Explorer, puede hacerle más grande. Me refiero verticalmente, digamos. Exacto. Ya, entonces ingresó, dice, déjeme ver. Debería ser desde M a W de N en N, ¿no? Ya, de M de 3 a 15 Sí, de N en N. Entonces comienza con 3, que es el mínimo valor, que sería M, ¿no? Después hay que aumentarle N nada más, que sería 6 9 12. sí. Pero si es que dice hasta W igual a 15, el 15 sí debería también imprimirse, ¿no? ¿Qué es lo que debería Entonces usted puedo cambiar ponerle esto, ahí? ¿no? ¿Qué es lo que se podría cambiar ahí? Cualquiera puede hablar, ¿no? Si es que quiere. Al menor igual a W. Claro, o sea, sería eh, ahí donde, en la línea 15 que usted tiene, donde dice while i menor a W. No, en la línea 10 no hay que cambiar nada porque eso solamente es... Ah, no, está bien. En la línea 15 dice i menor a W. Entonces, por ejemplo, ahí llega a imprimirse 12, ¿verdad? 12 es menor a 15, es correcto. En la siguiente suma, cuando i es igual a i más n, i vale 15. Entonces, 15 no es menor, pregunta, ¿no? 15 es menor a 15 y dice false. Y sale. Lo que debería es ingresar justamente cuando 15 es igual a 15. Entonces sería menor o igual a 15. Ejecutemos de nuevo entonces con 3 3 15 para ver qué es lo que sucede. Y aquí ya le puse 3 3 y 15. Y con el while i menor o igual a w ya me sale con 15. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué podríamos hacer para contar? Porque lo que dice es cuente y sume también. O sea, aparte de mostrar los números de M a W, de N en N, también quiere que cuente los valores y quiere que sume, de hecho. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Aquí le ponemos, podremos poner la variable count. Ya, hagamos una cosa para que, digamos, sea más legible. Pónganle en la línea 13. Ahí en la línea 13 haga enter y ahí ponga count para que no esté muy arriba, ¿verdad? Bueno, count es igual a... Aquí es más igual a 1. Aquí sería 1. Era algo así, ¿no? eh, no se refresca la pantalla. No sé si está escribiendo o no. A ver, ya Se quedó en count y ahí quedó, no, no se ve más. ya le veo. Ya, ahí dice count es igual a 1. Ya. En el bucle, en la línea 18, ahí veo que le he puesto count es igual a count más 1, ¿no? Entonces después en la línea 20 podría ser, ahí imprima el count para ver cuántos cuenta, ¿no? A ver si el count debería iniciar en 1 o debería iniciar en 0. Imprimamos para darnos cuenta de eso. Ya, entonces ponemos 3 3 15. Dice el número o la cantidad de números del contador es igual a 6. ¿Es correcto eso? Porque se imprimió el 3 6 9 12 y 15, que serían solo 5 números, ¿no? Y ahí dice 6. En realidad está reportando
n más uno, digamos, ¿no? O sea, la cantidad más uno. Ujú. Ya, si inicializamos el conte en n, veamos qué es lo que sucede. Dice que hay 8. No, son En cero. más todavía. No sería en cero. En cero debería ser, sí, porque así se inicializa y cuenta, o sea, la primera vez que imprime, Sí, ahí le está. aumentan uno, entonces ahí en ese momento el cont es uno recién. Ya, ejecutemos con cont igual a cero entonces. Y ahí está, sale, sí sale 5. Eh, bueno, yo no veo, no se refresca. Ya, ahí está. Dice 3 al 15 de 3 en 3 2 4 5. Ya. Eh, perfecto, entonces eso es. ¿Alguien más que quiere intervenir para que nos muestre lo que ha hecho? Muchas gracias, señor Cumbe. ¿Alguien más que nos quiera compartir su escritorio y su pantalla? Vanessa Shingri, ¿usted? Sí, pero no sé cómo compartirlo, pues. No puede. No. Le mandé el código, pero al de mensaje. Y Usted usted le puede. está, usted está conectada por un navegador, ¿verdad? O sea, Sí, sí, porque ya, entonces estaba en usted ese debe ver la problema. sala, digamos, de reuniones. Voy a compartir mi pantalla. Sí, como la sala de reuniones, que es la que están viendo ahorita, la que estoy compartiendo yo. Aquí donde dice, estás presentando, ahí le debe decir presentar ahora, algo así. El momento que pone presentar ahora, le dice presentar una ventana o presentar la pantalla. ¿No le sale algo como eso? Sin mostrar toda la pantalla. Exacto. Usted tiene que elegir ahí con un clic la pantalla y después poner compartir, me parece. Sí se ve. ¿Ve la pantalla? No.